sabremos la definición, características, su origen, algunos métodos y demás. Bien, empezaremos con ¿qué es la inteligencia emocional? Refiere a las capacidades y habilidades psicológicas que implican el sentimiento, entendimiento, control y modificación de las emociones, tanto propias como ajenas. Bien, ahora hablaremos sobre los orígenes y cómo ha transcurrido a lo largo de los años conforme diversos autores. En este caso vamos a mencionar a Galton, que en 1870 él hizo un estudio como tal sobre las diferencias individuales de cada sujeto en la capacidad mental. ¿Okay? Después de ahí viene como tal a Cattell, que fue en 1890, cuando él hace un desarrollo de pruebas mentales con el objetivo de convertir la psicología a una ciencia aplicada. Y fue el primer psicoanalista americano en darle una cuantificación al estrés a partir de un trabajo experimental. Después de ahí viene Binet en 1905. Él desarrolla un instrumento para evaluar la inteligencia de los niños. Y bueno, él fue modificado por Terman en 1916 y aparece por vez primera el coeficiente intelectual. Thorstein en 1920 propuso la inteligencia social a partir de la ley del efecto, donde más adelante surge la inteligencia emocional a través de esta ley. También propuso la inteligencia abstracta y la mecánica. En 1930, Wechsler da a conocer una serie de baterías para adultos y para niños que hasta hoy actualmente sigue vigente. Y fue en esta época en que estuvo silenciada la inteligencia, ya que tuvo mayor auge el conductismo, hasta 1960, cuando estas posturas se debilitan y se producen los procesos cognitivos. Fue aquí donde Piaget se opuso a posturas psicométricas y del pensamiento de la información. La idea de la inteligencia actual subyace en la capacidad de adaptación que proporciona Stenberg en 1997. Establece que la inteligencia está vinculada con la emoción, la memoria, la creatividad, el optimismo, pero sobre todo con la salud mental. Gardner, en 1983, reformula el concepto de la inteligencia emocional, bajo la cual se establece que los seres humanos poseen 7 tipos de inteligencia. Salberg y Meyer, en 1990, estructura el concepto de inteligencia emocional a partir de las inteligencias intrapersonal e interpersonal de Gardner. No obstante, corresponde a Goleman el mérito de difundir ampliamente el concepto de inteligencia emocional, que fue en 1995. Según esos autores, la inteligencia emocional está formulada por metahabilidades que pueden ser categorizadas en 5 competencias. Existen trabajos importantes de base biológica, como por ejemplo Ledoux en 1987 a 2002, que dice que la amígdala activa como nexo entre el cerebro emocional y racional. Bueno, ahora que ya sabemos lo que es la inteligencia emocional, es importante también distinguir si nosotros contamos con la inteligencia emocional. ¿Y cómo puedes saberlo? Fácil. Una persona con inteligencia emocional tiene empatía. ¿Qué es la empatía? La capacidad de reconocer los sentimientos y las emociones de los demás. Y bueno, aparte de las emociones y sentimientos de los demás, son las emociones propias. Por ejemplo, una persona tiende a etiquetar las emociones en si son buenas o si son malas. Las emociones no son buenas ni malas, sin embargo es común etiquetarnos. Y por ejemplo, cuando una persona siente miedo, siente ansiedad, siente preocupación, tiende a preocuparse o decir, es que eso no me puede pasar a mí, como las personas que suelen llorar cuando algo malo les pasa y pueden decir, una persona no debe llorar, una persona no debe sentirse mal, una persona debe ser fuerte, siempre feliz y siempre alegre, y esto no es correcto. Una persona que tiene inteligencia emocional sabe distinguir en qué momento tiene emociones negativas y saber distinguirlas y para qué les sirven. Una persona que tiene esta inteligencia es capaz de distinguir entre las emociones que le hacen bien y las emociones que le hacen mal y para qué les sirven. Sabe su función y cómo usarlas.
Otro aspecto de la inteligencia emocional es, por ejemplo, una persona con inteligencia emocional sabe diferenciar el matiz entre sus emociones. Por ejemplo, no todas las emociones son felicidad o tristeza. Hay un intermedio que se puede distinguir y una persona sabe diferenciarlas. Otro ejemplo es que una persona con inteligencia emocional sabe si sus palabras, comentarios o actos están afectando a otras personas y si en sí mismo se está afectando. Entonces, con estos consejos y con estos tips, ¿tú sabes si tienes inteligencia emocional? Bueno, ahora hablaremos sobre en qué ámbitos de la vida cotidiana se utiliza la inteligencia emocional. Hablaremos sobre los 4 principales ámbitos. El primero, hablaremos sobre el autoconocimiento emocional, o más bien conciencia de uno mismo, que este se refiere al conocimiento de nuestras propias emociones y cómo dejamos que estas emociones nos afecten a nosotros mismos. Por ejemplo, el conocer nuestras virtudes o nuestros puntos débiles. El segundo ámbito es el autocontrol. Este hace referencia a que nos permitamos no dejarnos llevar por los sentimientos que aparecen de un momento a otro. Otro ámbito es la automotivación, que esta más bien son emociones que dirigimos hacia un objetivo que nos permite mantener esa motivación y así poder llegar a una meta. El último o uno de los últimos ámbitos es el reconocimiento de sentimientos ajenos, de sentimientos o emociones ajenas. Esta hace referencia, como lo dice, el conocer emociones ajenas, aquello que los demás expresan y se les nota en su rostro. Otros de los ejemplos que podemos utilizar, que se utiliza de inteligencia emocional que utilizamos en la vida diaria, son la toma de decisiones, nuestros propios comportamientos, cómo actuamos, cómo es nuestro comportamiento a una situación que se nos presenta en nuestra vida, también como el gritar, el insultar o el golpear. Una de las emociones, bueno, puedo poner un ejemplo de una emoción donde podemos utilizar la inteligencia emocional. En este caso sería la ira. Para evitar la ira podemos utilizar la inteligencia emocional, que sería buscar alguna distracción. O sea, en el momento en que estemos teniendo no sé, a lo mejor un ataque de ira o sentimientos de ira, podemos buscar alguna distracción, caminar, ver películas, leer, totalmente para evitar esa emoción. Detectar la emoción que hay detrás de tus actos. Casi todos vivimos desconectados de nuestras emociones. Las experiencias negativas que sufrimos durante nuestra vida nos enseñan a aislarnos de las emociones para protegernos. No puedes eliminar tus emociones, pero debes ser capaz de conectar con ellas y entender cómo influyen sobre ti. Cuando algo te haga actuar o sentirte de una determinada forma, párate un segundo, reflexiona sobre la emoción que hay detrás y encuentra su origen. Amplía tu vocabulario emocional. Solo hay 4 emociones básicas, a partir de las cuales se crean todas las demás: alegría, tristeza, enfado y miedo. Cuando intentes reconocer tus emociones, te quedes solo con ellas, no basta con decir: he identificado mi emoción y es la tristeza. No debes ser lo más específico posible. Los nombres que pongas a tus emociones te ayudarán a entender cómo te estás sintiendo y por qué. No digas estoy triste, si las palabras que mejor describirían tu estado emocional serían decepcionado, melancólico o herido. Sé concreto. Tener un vocabulario rico con el que describir exactamente tus sentimientos es muy importante. No dominar el lenguaje limita el conocimiento de lo que estás experimentando, creando la sensación de que no sabes lo que te pasa. Descubre el mensaje oculto de tu lenguaje corporal. Si te cuesta identificar tus emociones, fijarte en tu lenguaje corporal te dará muchas pistas de lo que está ocurriendo en tu interior. Por ejemplo, hay gente que al inicio de un enfado se cruza de brazos porque empieza a sentirse agredido. Si relacionas este tipo de cambios en el lenguaje corporal con tus emociones, serás capaz de detectarlo mucho antes. Y no solo se trata de cambios postulares, las emociones también provocan manifestaciones fisiológicas automáticas como rubor cuando te enojas o presión en el pecho cuando estás triste. Empieza a encontrar patrones en las
reacciones físicas que experimentas cuando se desencadenan en ti determinadas emociones. Controla lo que piensas para controlar cómo te comportas. Muchas personas se excusan diciendo que en los momentos emocionales pierden el control y no son dueños de sus actos, pero solo tienen razón en parte. Los sentimientos son el resultado de la emoción y de lo que piensas sobre esa emoción. No puedes evitar la emoción, pero sí que puedes modificar tus pensamientos al respecto. La próxima vez que sientas una emoción, presta atención para que signifique que en breve te va a invadir un pensamiento. Decide entonces qué pensamiento quieres tener y cómo deseas comportarte. Lleva un diario emocional. Otra forma muy práctica y eficaz para mejorar tu inteligencia emocional es la de apuntar en una libreta tus sentimientos diarios. Los escáneres cerebrales han demostrado que escribir tus emociones en una libreta reduce la actividad de la amígdala, responsable de la intensidad emocional. Este beneficio fue especialmente evidente en el género masculino y todavía más cuando fueron escritas a mano en lugar de... Puedes trabajar tu inteligencia emocional solo. Puedes buscar la ayuda de un psicoterapeuta. Él te puede ayudar con un enfoque que se llama cognitivo-conductual, ya que el cognitivo-conductual tiene varias técnicas que te pueden ayudar a trabajar tu inteligencia emocional. Una de estas técnicas es el pensamiento constructivo, ya que este pensamiento te ayuda a relacionarte con los demás para tener una vida cotidiana buena. También es una técnica en que nosotros podemos trabajar la inteligencia emocional, ya que este es el aprendizaje en el que se hace referencia a un proceso por el cual el individuo toma la iniciativa con o sin la ayuda de otros, a diagnosticar las necesidades de aprendizaje o formular el aprendizaje. Otra de las técnicas es la estrategia de regulación, ya que se utiliza para designar todo aquello proceso que tiene la función de cambiar cualquier emoción, ya sea positiva o negativa. El video y que estas técnicas de inteligencia y todo lo que nosotros le dijimos sobre el video les ayude para trabajar esa inteligencia emocional. Muchas gracias por ver el video.